Bienvenido, muchísimas gracias por vuestra comparecencia. El objeto único, si no principal, de esta convocatoria es tratar sobre un punto anticipado de la convocatoria extraordinaria de la sesión plenaria que tendrá lugar el próximo día 2 de agosto, sin perjuicio de que oportunamente en la misma mañana de ese día los medios sean convocados para dar cumplimiento y conocimiento cabal e íntegro al orden del día de la sesión plenaria. No obstante, es voluntad del equipo de Gobierno, dada la relevancia pública que tiene en lo que después voy a exponer, dar conocimiento individualizado y separado a este extremo que será propuesto al Pleno de la Corporación para adoptar un acuerdo en los términos que después señalaré. Es conocido público, de forma pública y notoria por parte de toda la ciudadanía, que desde hace 6 u 8 años, evidentemente, se puso de manifiesto el abuso que las entidades bancarias, los bancos, estaban realizando en la contratación con las personas, consumidores y usuarios. Y digo se puso de manifiesto por cuanto que han sido múltiples las noticias que en este devenir se han dado a conocer respecto de las preferentes, las cláusulas abusivas por otros conceptos, otros contratos bancarios y en particular también por las conocidas como cláusulas suelo. En su momento, en el año 2013, esta administración local, que tiene como objetivo claro y manifiesto, si no único y más relevante, la defensa y protección de los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas y el bienestar común de todas las personas que residen en la localidad, inició las actuaciones administrativas necesarias para la contratación de un servicio profesional de abogados y procuradores que prestaran auxilio a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que podrían estar afectados por cláusulas suelos, créditos hipotecarios, cuando se tratara de la primera vivienda y especialmente vivienda habitual y que ésta, obviamente, estuviera en la localidad de Valdepeñas. Consecuencia de aquella actividad, a partir del año 2014 se firmó el contrato de prestación de servicios profesionales, se abrió una lista para que las personas afectadas pudieran ir solicitando gratuitamente la prestación de ese servicio. Y como se dio cuenta hace ya prácticamente un año, aquella labor conllevó que se atendieran a 389 familias que suponen en habitantes residentes en esos domicilios una atención en números redondos de 1.000 vecinos y vecinas de esta localidad. La falta de sensibilidad del Gobierno del Partido Popular en Madrid, que por ley podía haber corregido perfectamente esos desmanes bancarios, obligando a las entidades bancarias a anular los pactos contractuales que contenían esos abusos respecto de la aplicación del tipo de interés en la cláusula suelo, obligó a que la mayoría de esos ciudadanos y ciudadanas afectadas tuviera que litigar, es decir, que tuviera que acudir a los tribunales para la defensa de sus derechos a través de la postulación procesal que gratuitamente este ayuntamiento configuró de la forma que antes he expuesto. Eso que además resulta claramente arbitrario, por cuanto que el Gobierno del Estado debería haber hecho igualmente una protección de sus ciudadanos y podía, como he dicho, por imperativo legal, haber corregido esas situaciones contractuales, no solamente creó una litigiosidad altísima en todo el territorio del Estado, ya he dicho el número de afectados aquí con los procedimientos judiciales, sino que incluso conllevó que el propio Gobierno creara tribunales específicos solo para conocer de las demandas relativas a las cláusulas suelo, para evitar con ello, decían, el colapso de los tribunales ordinarios por la cantidad de demandas de ciudadanos que demandaban y exigían, valga la redundancia, que se anulara esa cláusula y que además se le reintegraran los excesos por cobros de intereses que indebidamente se habían aplicado. Esa situación persiste en el tiempo. Los litigios todavía continúan, no han concluido todos aquellos procedimientos que hay en que se demanda esto, porque las entidades bancarias sistemáticamente, además, se han opuesto a dichas reclamaciones, pero ha sucedido, entre tanto, una situación ciertamente curiosa, que es el fin que perseguimos a través del acuerdo que se va a proponer al Pleno. Y la situación curiosa es que en el año 2016, siendo ministro de Economía el señor Montoro, la Agencia Estatal Tributaria modifica su criterio fiscal en cuanto al tratamiento de las costas procesales generadas por los procedimientos judiciales. Fíjense que estamos hablando de consumidores y usuarios
que se ven obligados a acudir a los tribunales porque las entidades bancarias en la sede extrajudicial no son capaces de llegar a un acuerdo para corregir su abuso. Obligan a los consumidores y usuarios a acudir a los tribunales para litigar. Obtienen pronunciamientos de los tribunales que les dan la razón declarando la abusividad de la cláusula, su anulación y el reintegro del exceso por tipos de interés. Además, esos tribunales le imponen el pago de las costas a la entidad bancaria litigante. Pues bien, las costas, que son ni más ni menos que los honorarios de abogado y procurador, que han defendido y representado al consumidor y usuario y que son quienes perciben directamente el cobro de esas costas de la entidad bancaria condenada, pues ese concepto, el concepto de costas, se considera, a partir de fijar ese criterio, el Ministerio de Hacienda, a través de la Agencia Estatal Tributaria, un incremento patrimonial. ¿Qué es lo que ha empezado a suceder? Que cuando se detectan por el Ministerio de Hacienda esas situaciones, por personas que ya han visto concluido su procedimiento judicial ganado, que además solo han visto que se modifica su escritura y han recibido el retorno de una cantidad determinada por intereses, que no conocen ni siquiera el alcance de las costas porque sus profesionales han cobrado directamente la entidad bancaria, la Agencia Estatal Tributaria les obliga a tributar como una ganancia patrimonial por ese concepto, haciendo una interpretación analógica del artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, interpretación analógica que está prohibida por el artículo 14 de la Ley General Tributaria. Por tanto, una cosa es que haya un abuso por parte de las entidades financieras y que el sistema, las administraciones públicas lo atajen, que entiendo que desde el Gobierno del Partido Popular en el Estado no se atajó con la contundencia que una situación como esa requería. Y otra cosa es que permitamos, también desde una administración local, porque nos corresponde la tutela de los intereses de nuestros vecinos y nuestras vecinas, que sea la propia administración pública la que persista en abusar claramente de las personas afectadas por una situación como la descrita. Por tanto, en este contexto y con el fin, el acuerdo que se va a proponer en la sesión plenaria a todos los grupos políticos por parte del Grupo Socialista que gobierna este ayuntamiento es dirigirnos al presidente del Gobierno de España, al ministro de Hacienda y a la dirección, a la Agencia Estatal Tributaria, a la dirección de la Agencia Estatal Tributaria, exigiéndoles que procedan a eliminar de la Ley del Impuesto sobre la Renta la consideración de las costas de un procedimiento judicial. Cuando el litigante tenga la condición de consumidor y usuario, puedan ser consideradas como una ganancia patrimonial y obliguen a tributar. Esa es la parte dispositiva de la propuesta de acuerdo. En protección, entendemos, en protección de los consumidores y usuarios, no en cualquier otro tipo de litigio en que las partes tengan otra condición que no sea estrictamente, insisto, la de consumidor, consumidora, usuario o usuaria. Entendemos que es una postura legítima, no tenemos tampoco ninguna duda de que nuestra comunicación, la comunicación de ese acuerdo a la presidencia del Gobierno del Estado, presidido por don Pedro Sánchez, goza de la sensibilidad suficiente para reflexionar sobre el planteamiento que se contiene en los resultandos y en los considerandos del acuerdo y que, en definitiva, entendemos que la reforma legislativa que se va a instar a Madrid conlleva ni más ni menos que una mejor situación tributaria para todas aquellas personas afectadas, cuando además la causa inicial tiene su origen, como decía, en los abusos de las entidades financieras. Quedo a vuestra disposición para cualquier aclaración que me pidáis al respecto. Un acuerdo similar a este, una propuesta de acuerdo que se resolvió probablemente por unanimidad hace escaso tiempo, a lo sumo un año, que fue el dejar transitoriamente de liquidar el impuesto de plusvalía por las ventas a pérdidas. ¿Sabe grosso modo cuántos afectados han podido dejar de tener que tributar por perder dinero en su venta de sus inmuebles? Bueno, nosotros acordamos la suspensión durante un periodo de las liquidaciones de los hechos imponibles durante un periodo determinado, muy concreto, que en aquel acuerdo se fijaba y se establecía.
a principios de este mes ha habido una sentencia que ha dictado el Tribunal Supremo con relación a la interpretación precisamente de la Ley de Impuestos de Plusvalías, lo que conlleva una nueva configuración de la situación. Resumo, aunque sea sorpresivamente, el criterio del Tribunal Supremo. El criterio del Tribunal Supremo impone al sujeto pasivo del impuesto de plusvalía la carga de probar que no ha habido tal plusvalía, que no ha habido tal incremento en la transmisión del bien, pero le facilita que esa prueba sea solamente indiciaria. Dicho de otra manera, que con que la escritura de transmisión tenga un precio inferior a la escritura de adquisición, se entiende o se presume que no ha habido tal incremento. Y entonces es a la Administración a la que le corresponde la carga de probar que tal incremento ha existido, a través, obviamente, de los informes técnicos que correspondan. Esa es la situación actual desde el punto de vista de la doctrina jurisprudencial. Lo que estamos a expensas es de que para dar seguridad jurídica a un impuesto que, por ejemplo, presupuestariamente en este ayuntamiento supone 1 millón de euros, el Estado central regule definitivamente a través de una ley o la reforma de la ley del impuesto una realidad cierta desde el punto de vista tributario que dé esa seguridad jurídica que nos permita actuar bajo el principio de legalidad y sin el atisbo de recursos o de actuaciones judiciales.